tercera parte ya de estas clases de demonología. Y hoy, el tema de hoy, es un tema del que a muchos les causa miedo o mismo los asusta. Así. Pero a una persona de fe no le tiene que ni causar miedo ni mucho menos asustar. Pero sí hay que tener con esto muchísimo cuidado. Para empezar, San Pablo nombra a Satanás como el Dios de este mundo. Miren cómo lo nombra. Porque nuestra lucha no es contra un solo demonio, sino es contra principados y potestades, que eso lo vimos en la clase anterior. O sea, nuestra lucha es más que la lucha contra un demonio, ¿sí? Es una lucha contra legiones de demonios. El demonio, como no puede dañar a Dios, ¿qué hace? Ataca a sus criaturas, nos ataca a nosotros, nos daña a nosotros. Y esa es una forma, la única forma que el demonio tiene para atacar a Dios y para provocarlo. Por eso es que atormenta a las personas y en el caso más extremo, la posesión. Pero ojo, no se crean que el demonio tiene un poder ilimitado, no. ¿Sí? El poder del demonio está contenido. Es muy simple. Si el demonio tuviese libertad absoluta para atacarnos, hoy la humanidad ni existiría. Dios controla y le limita la acción al demonio, porque si lo suelta, realmente ya hace bastante, hubiese aniquilado a toda la humanidad. Lo último y ya arrancamos. La estrategia principal del demonio es hacernos creer que no existe. Ese es el plan número 1, hacernos creer que no existe. Y al demonio no hay que tenerle miedo, ¿sí? Porque cuando uno le tiene miedo al demonio, chao, peor, más se ensaña. Al demonio hay que tener mucho cuidado. Y como digo siempre, el demonio es como el fuego. ¿Uno le tiene miedo al fuego? No, pero ¿qué pasa? Cuanto más uno se acerca al fuego, se quema. Lo mismo pasa con el demonio. Más te acercas al demonio, más te va a atacar. Bueno, el tema sobre la acción demoníaca. Recordemos, igual esto lo vimos en la clase 1, que el demonio nos ataca de dos formas. De la forma ordinaria y de la forma extraordinaria. La forma ordinaria son las tentaciones y la forma extraordinaria son las que vamos a ver a continuación. Pero antes de eso, quiero decirles una cosita que tienen que saber sí o sí. Todo lo que sea demoníaco, ¿sí? Todo lo que sea demoníaco se lo denomina preternatural, para diferenciarlo de lo sobrenatural. Preternatural significa que excede lo natural, que no tiene nada que ver con lo divino, ¿sí? Que no es divino, que no tiene nada que ver con Dios. Eso es lo preternatural. Entonces lo sobrenatural lo asociamos con Dios, con los ángeles, con la Virgen, con las almas, y lo preternatural, ahí ya directamente lo asociamos exclusivamente con todo lo que es demoníaco o mismo con los demonios. Esto les tiene que quedar claro, que el demonio no actúa sobre el alma, ¿sí? No puede tocar el alma. El demonio actúa sobre el cuerpo o sobre la psicología, pero jamás puede tocar el alma. Y uno de los nombres o de las formas con las cuales se le puede decir al demonio, no me acuerdo si fue el padre Gabriel Amor, creo que sí, que lo llama Simius Dei. ¿Qué es Simius Dei? El simio de Dios. ¿Por qué el simio de Dios? Porque el demonio quiere hacer lo mismo que hace Dios. Imita a Dios, pero obviamente de forma contraria. Por ejemplo, la Iglesia Católica que tiene lo que son los sacramentales. ¿Qué son los sacramentales? La cruz, el agua bendita, la reliquia de los santos, puede ser la medalla de San Benito, que yo la tengo acá, ¿sí? En esta remera, la medalla de San Benito. Esos son los sacramentales, en los cuales Dios actúa a través de los sacramentales. Y en cambio el demonio hace lo mismo. ¿Cómo actúa el demonio? Por ejemplo, en un brujo, cuando se hace algún hechizo, algún embrujamiento, algún amarre, actúa a través de los objetos. Pueden ser símbolos, pueden ser muñecos con agujas, pueden ser distintos tipos de objetos, embriones atados con pelo, pueden ser sapos, cualquier cosa. Lo que el brujo elija va a ser por donde el demonio actúe, ¿sí? Va a ser como su sacramental para el demonio. Entonces, cuando el brujo hace, no sé, vamos a poner por caso, un muñequito, ¿sí? Envuelto con pelos, entonces al demonio, el brujo, al demonio le da el poder para que actúe a través de ese objeto, ¿sí? Bueno, esos son los sacramentales, digamos, que busca imitar el demonio.
Bueno, vamos a hablar de 6 tipos de actividad demoníaca. Y este es uno de los catálogos que hizo el padre Gabriel Amor, famoso exorcista. Vamos a ver 6. Vamos a ir de la más leve, digamos, a la más grave. Bueno, la opresión diabólica se puede llegar a confundir con una tentación muy fuerte, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando uno tiene una tentación muy fuerte, si uno reza, esa tentación o cede o disminuye. Bueno, en el caso de la opresión diabólica, no. Se mantiene, es persistente en el tiempo. ¿Qué genera? Sensación de angustia, pensamientos repetitivos y sobre todo de rechazo a Dios, obviamente cansancio espiritual, no te dan ganas de rezar, no podés rezar, no te podés concentrar, ¿sí? Un rechazo hacia la oración. Y en lo que se suele ver más, o la gente se suele dar cuenta, es que afecta a la salud, afecta el trabajo, las relaciones, afecta a la familia, y todo es, no se le encuentra una explicación, o sea, no es algo racional. Porque, a ver, puede ser una depresión, por supuesto. Hago la aclaración. Siempre y cuando ya la persona haya sido tratada por un especialista, por un profesional, y cuando ya el profesional, digamos, que no encuentra nada, ahí se empieza a sospechar de que puede haber influencia demoníaca, ¿sí? Porque, repito, no es que en todo está el demonio. En algunos casos sí, pero eso lo vimos sí en la clase 1. Lo que hace el demonio, que es muy astuto y muy inteligente, se camufla. Entonces, si uno tiene un problema de base, por ejemplo, se pone detrás de ese problema de base, ¿para qué? Y para que no lo descubran. Entonces, parece, por ejemplo, que tiene un problema de esquizofrenia y en realidad no. O sea, sí, en realidad tiene de base una esquizofrenia, pero también está el demonio. Entonces es muy difícil de poder descubrirlo, porque es astuto. Pero bueno, eso ya lo vimos en la clase 1. Bueno, la obsesión diabólica se puede llegar a confundir con la opresión, porque digamos que tienen algunos puntos en común, ¿sí? Son parecidas, pero en este caso es un poquito más grave. ¿Por qué? A ver, también hay pensamientos repetitivos, ¿sí? De rechazo hacia Dios, pero en estos pensamientos uno ya se da cuenta que no es uno, no vienen de uno y uno no lo puede controlar. Son pensamientos que no los podés controlar y sabés que no vienen de vos. Estos pensamientos incluyen blasfemias, rechazo a Dios, rechazo hacia todo lo sagrado, odio, ¿sí? Hacia todo lo que tenga que ver con la iglesia, y también lo que puede generar son pensamientos autodestructivos y, en el peor de los casos, intentos de suicidio. Si bien casi nunca se llega a ese punto, porque obviamente Dios no lo permite, sí esa sensación de no querer vivir más. Bueno, eso lo genera la obsesión diabólica. Y en muchos casos suele el demonio atacar en los sueños, ¿sí? Teniendo sueños perturbadores o con contenido muy angustiante, ¿sí? Digamos, son pesadillas constantes, ¿sí? Todo el tiempo pesadillas constantes. De esa forma, de a poco el demonio a uno lo va, ¿sí? Dañando, ¿sí? Lo va debilitando. Porque, esto es un bonus, cuando hay un caso de posesión, no es que el demonio te posee de uno y ya, no. Hay instancias previas. Entonces se puede arrancar con una obsesión diabólica, se puede arrancar con una opresión diabólica, ¿sí? Y después de ahí puede llegar a venir la posesión. Repito lo mismo, obviamente que si bien uno escucha esto, dice, bueno, pero a ver, si esos son síntomas de una persona que está esquizofrénico, que tiene una depresión. Sí, ya lo sé, pero siempre estamos hablando de que la persona previamente ya fue tratada, fue evaluada, ¿sí? Y posteriormente es donde interviene un sacerdote, ¿sí? Porque repito, se puede llegar a confundir, pero bueno, sigamos. Bien, la infestación diabólica es cuando el demonio actúa sobre un lugar. Opa, ¡mamá! No sobre una persona, ¿sí? Y puede actuar sobre casas, o sobre objetos, o en el menor de los casos, pero también puede, sobre animales. Y aclaro, porque dije casa, objetos, pero capaz que les da más vuelta a tema objetos. No es que el demonio, ¿sí? Esté en el objeto, porque acuérdense, en la clase anterior lo vimos, los demonios no pueden ocupar un lugar físico, ¿sí? No están circunscritos por algo físico. Entonces, el demonio, ni un demonio ni un ángel pueden estar, por ejemplo, la muñeca Annabelle, ¿sí? La muñeca Annabelle, la conocida muñeca, no es que el demonio está en la muñeca, ¿sí? El demonio actúa a través de la muñeca,
pero no está en la muñeca, ¿se entiende, no? Sí. Y la infestación diabólica se da cuando en ese lugar se practicó y de forma continua, ¿sí? Después lo explico bien, brujería, esoterismo, se jugó a la ouija o al juego de la copa, ni que hablar de ritos satánicos. ¿Por qué? Porque cuando uno hace eso, ¿sí? Le estás abriendo las puertas al demonio de par en par. Le estás diciendo, vení, ¿sí? Por eso hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y cuando uno sospecha de que hay una infestación diabólica, bueno, cuando en el lugar, obviamente, se escuchan ruidos inexplicables, se pueden escuchar hasta gritos, pero sobre todo, a veces se siente como un olor muy nauseabundo. Y para que no tengan miedo, una infestación diabólica no puede generar nunca la posesión de una persona, ¿sí? Así que si ustedes están viviendo, no sé, en una casa que se escuchan ruidos o pasan estas cosas, no tengan miedo, que el demonio no los va a poseer, ¿sí? Porque tema posesiones ya lo vimos en la clase 1. Así que es fundamental que sepan de que con estas cosas no se juega. Ni se te ocurra. Ni a la ouija, ni al juego de la copa, no se juega. ¿Por qué? Porque capaz que uno de buena fe, ¿sí? Se quiere comunicar, por ejemplo, con, no sé, con el tío Enrique para preguntarle en dónde guardó los dólares, y en realidad el que te contesta no es el tío Enrique. O sea, ¿cómo comprobás que realmente el que te está hablando es el tío Enrique? Incomprobable. A ver, los demonios saben, son mucho más inteligentes que nosotros. Entonces mienten, engañan. Entonces uno de buena fe está creyendo eso y en realidad vos estás poniendo tu fe en estas cosas espiritistas, y si vos pones toda tu fe ahí, te estás olvidando de Dios. Y ahí está ganando el demonio, porque te estás corriendo del camino de Dios. Bueno, maleficios. ¿Qué tema este, eh? Yo sé que a muchos les interesa, pero bueno. La definición concreta de maleficio es dañar a una persona a través de la intervención demoníaca. Es muy simple. De la misma forma, sí, esto creo que lo decía el padre Gabriel Amor, de la misma forma que podemos invocar el bien, podemos invocar el mal, ¿sí? Miren, ¿qué estoy haciendo yo? La señal de la cruz. Bien, cuando hago la señal de la cruz, lo que estoy haciendo es invocando. ¿A quién estoy invocando? Estoy invocando a Dios. De la misma forma que hago esto, puedo estar invocando a un demonio, ¿sí? ¿Se acuerdan del Charlie? ¿Sí? Eso que había que juntar 2 lápices, qué sé yo. Bien, no hace falta juntar 2 lápices para invocar un demonio, ¿sí? No hace falta nada. Si uno lo puede invocar tranquilamente. No estoy diciendo que lo hagan, están locos, no, que ni se les ocurra. Pero digo, no hay que entablar ningún diálogo con los demonios. Hay que ignorarlos. Si uno empieza a entablar un diálogo, o lo provoca, o lo desafía, sonaste. Ojo con eso, ¿sí? Bueno, sigo. Y los maleficios generalmente se suelen dar por una brujería, o por la magia negra, o mismo por ritos satánicos. Y esto es fundamental para que no tengan miedo y digan, ¡ay, me hicieron un trabajo! Para que un maleficio haga efecto o suceda, tienen que pasar 3 cosas. Primero, la persona que lo pide, ¿sí? Segundo, que el demonio tenga ganas de atacar o hacer ese trabajo. Porque el demonio tiene orgullo, no quiere ser servidor nuestro, tiene su orgullo. Así que el demonio tiene que tener ganas de querer hacer ese ataque. Y por último, no me quiero extender mucho, porque ya lo expliqué en la clase 1, tiene que permitirlo Dios, que Dios lo permita. Si no pasan estas 3 cosas, no pasa absolutamente nada, pero nada, nada. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuáles son los efectos, ¿no? de un maleficio? Bueno, generalmente son muy parecidos a los de la obsesión diabólica o los de la opresión. Es una angustia muy profunda, una tristeza muy grande, desánimo, pero en este caso se siente en el cuerpo. A veces los maleficios atacan el cuerpo, o sea, uno puede sentir un dolor en alguna parte del cuerpo que no tiene ninguna explicación médica, son dolores físicos, ¿sí? Y uno va a un médico y no le encuentra nada. Bueno, eso es porque está ahí actuando el demonio. Bueno, hechizo o embrujamiento, que más o menos es lo mismo. Generalmente, y la verdad que tristemente, es el medio más comúnmente utilizado para lograr el mal. Y generalmente se utiliza algún artefacto maligno. Ahora, para que quede claro, el objeto en sí no tiene poder, ¿sí? El objeto no tiene poder, como ya lo dije anteriormente. El demonio actúa a través del objeto, pero el objeto en sí
Poder no tiene. Bueno, la aplicación del hechizo se da de dos maneras. Puede ser por vía directa o por vía indirecta. La vía directa, ¿sí? Es un poco asqueroso lo que voy a decir, pero les aviso por la duda. La vía directa se mezcla, ¿sí?, ese objeto del hechizo en las comidas, ¿sí? Y puede ser, yo lo voy a leer. Aviso por si son un poco impresionables. Yo lo digo como va, aviso. Sangre menstrual, huesos de muertos, ¿sí?, sobre todo quemados, partes de animales, sobre todo el corazón, ¿sí?, el corazón de algunos animales, ¿sí?, generalmente son perros, gatos, palomas. Bueno. Y bueno, el otro no lo voy a decir porque la verdad que es muy asqueroso. Pero bueno, no lo digo en serio. Usan estas cosas. Piensen que al demonio le gusta asociarse con lo feo, con lo desagradable, ¿sí? Le gusta asociarse con eso. Por eso utilizan este tipo de cosas. Porque como que el demonio se siente a gusto cuando un brujo utiliza estas cosas. O sea, vos imaginate, te hacen un hechizo y te dan unos fideos con tuco, y en realidad los fideos son fideos, pero el tuco no es tuco. Bueno, dejémoslo ahí. Perdón, me tenté. Tranquilo, muchacho, no pasa nada. No pasa nada, fue una equivocación. Y la vía indirecta es hechizar objetos que pertenecen a la víctima, ¿sí? Fotos, pelo, ropa, ¿sí? O mismo algunos hacen un muñequito de la víctima. A veces, por ejemplo, si tienen un muñequito, ¿sí?, y el brujo, no sé, por ejemplo, clava la aguja en la cabeza, bueno, al demonio se le da el poder de actuar sobre la cabeza, ¿sí? Se le clava, no sé, en un brazo, se le da el poder al demonio de actuar en el brazo, ¿sí? El brujo es el que le da el poder, claramente, si el demonio quiere, ¿sí? El padre Amor una vez contó que había encontrado un embrión envuelto con pelos de caballo, ¿sí? Y eso era el intento de atacar a una mujer que estaba embarazada, ¿sí? Y eso lo habían encontrado debajo de la cama de esta víctima, ¿sí? Porque generalmente los objetos de los hechizos o de los embrujamientos se suelen poner o debajo de la cama o debajo de la almohada. Así que yo que ustedes reviso la almohada antes de irme a dormir. Igual si aparece plata, quédese tranquilo que seguramente fue el ratón. Ah, claro, y esto es sumamente importante, por favor. Para que uno se libere, ¿sí?, de un hechizo, ¿sí?, o de un embrujamiento, de un maleficio, uno no tiene que recurrir a un brujo. El brujo no tiene ningún poder para hacer eso. Es más, es todo lo contrario. Si el mismo brujo está trabajando con el demonio, ¿sí? Ojo, algunos brujos no son conscientes, algunos sí, pero otros capaz que no se dan cuenta, pero están trabajando con el demonio. A ver, ¿quién es el que tiene el poder para hacer estas cosas? Dios no lo va a hacer a través de un brujo, jamás. Entonces lo hace el demonio. Entonces, vos tenés un problema con el demonio y vas a un brujo que trabaja con el demonio para que te saque el demonio, no te lo va a sacar. Ni tampoco ir a un pastor evangelista. Los pastores no tienen ningún poder para exorcizar. Para que no se ofenda a nadie, pero lo que es la realidad. Muchos pastores evangelistas hacen un circo, arman un circo. Miren esto. ¿Ustedes piensan que esa mujer está poseída? Vamos, es cualquier cosa, es una payasada eso. Es un circo todo lo que pasa alrededor. Los pastores no tienen el poder. Los únicos que tienen el poder para expulsar demonios son los sacerdotes, los obispos y sobre todo los sacerdotes designados por el obispo. Son los únicos que pueden realizar un exorcismo, que te pueden liberar de un demonio. Porque Jesús, ese poder de expulsar a los demonios, se los delegó a los apóstoles. Los apóstoles expulsaban demonios en nombre de Cristo. Los apóstoles fueron los primeros obispos y de ahí nombraron otros sacerdotes y bueno, y la sucesión apostólica llega hasta el día de hoy, que son los sacerdotes, por supuesto. Son los únicos que pueden expulsar un demonio. ¿Tenés un problema de maleficio, de embrujamiento, de hechizo? Tenés que recurrir a la iglesia y sobre todo a un sacerdote que sea exorcista. Bien, por último, el más grave de todos, ¿sí?, de los ataques del demonio, que es la posesión demoníaca. Igual lo voy a hacer súper resumido, porque de esto ya hablé casi en su totalidad en la clase 1, aquí hablé de posesiones y exorcismo. Lo voy a resumir un montón, ¿sí? Si quieren pueden verlo en la clase anterior. Bueno, la posesión ocurre cuando, obviamente, el demonio posee a la persona. Y el demonio posee el cuerpo, no el alma. Y el demonio actúa sin el conocimiento ni el consentimiento de la víctima.
El demonio, en las posesiones, cuando habla, ¿sí?, utiliza las cuerdas vocales de la víctima. Porque el demonio no tiene voz. Si no tienen físicos, eso lo vimos en la clase anterior. Los demonios son espíritus, ¿sí? Son ángeles rebeldes, pero son espíritus. Y al no tener un físico, no tienen cuerdas vocales. Entonces utilizan las cuerdas vocales de la víctima para poder hablar. ¿Sí? Y a veces ponen esa voz gruesa. ¿Vieron que se ve a veces en la película? You've been played, Amor, and I'll destroy you. Your holy church will crumble from the inside. Bueno, esa voz gruesa la hacen justamente, como dije anteriormente, porque les gusta asociarse con lo feo, con lo desagradable, con lo horroroso. Por eso ponen esa voz. Y siempre que toco este tema aclaro lo mismo, que en las posesiones no pasa como vemos en las películas, que las personas salen volando o que dan vuelta a la cabeza, o que caminan para atrás. No, esas cosas no pasan. Sí pasa que la persona poseída, cuando el demonio se manifiesta, se pone muy agresiva y suelen tener una fuerza muy superior a lo habitual. Y piensen que mucho de lo que sabemos sobre el demonio fue revelado en las posesiones, ¿sí? Cuando los sacerdotes hacían un exorcismo, de hecho el padre Gabriel Amor fue conocido por entrevistar al demonio. Tuvo el coraje y la valentía de entrevistarlo, por así decirlo, por supuesto, ¿no? Pero habló a través de un poseído. Y mucho de lo que sabemos del demonio lo sabemos a través de los poseídos, ¿sí? Sobre todo el odio a la Virgen María, que no la puede ni ver, no la tolera, ¿sí? Odia que recen el rosario. Por eso, en los casos de exorcismos, se hacen, generalmente son sesiones de oración, se reza mucho el rosario, no es como la película, que está todo el tiempo tirando el agua bendita. No, eso pasa de vez en cuando, cuando el demonio se manifiesta, se pone agresivo. Pero generalmente son sesiones de oración, se hace mucha oración. Esto y cierro, porque ya lo dije anteriormente. Un exorcismo no dura 15 minutos como las películas. Pueden durar, escuchen bien, puede durar hasta años, ¿sí? Años puede durar un exorcismo. Suelen durar semanas, pueden durar meses, pero incluso ha habido casos de que han durado años. Pero bueno, cerramos tema exorcismo. Bueno, y a modo de cierre, para que no tengan miedo. Primero, que la función principal del demonio es tentarnos, ¿sí? Es de la forma ordinaria. Todo lo que acabamos de ver ahora es algo extraordinario. Puede pasar, pero no es habitual. No es algo tan común, ¿sí? Como las tentaciones, que las podemos tener todos los días, ¿sí? Además, Dios siempre nos protege, siempre, nunca nos abandona. Para que se queden tranquilos, si ustedes tienen fe, ¿sí?, rezan, tienen una espiritualidad y frecuentemente reciben los sacramentos, no tienen que tener miedo, pero de nada. Y es más, si quieren, para que se queden más tranquilos, que pueden tener en sus casas, ¿sí? Yo les voy a mostrar qué objetos podemos tener que nos sirven de protección. Obviamente que lo que protege es la fe, pero estos objetos ayudan bastante. Primero, un crucifijo, ¿sí? Yo tengo la cruz de San Damián, ¿sí? Lo tengo en la puerta, arriba de la puerta. Arriba de la puerta, ¿saben que pueden tener también? Yo no lo tengo. Pueden tener, miren, acá les voy a mostrar la remera, ¿sí? Miren qué bonita que es. San Miguel Arcángel, ¿sí? ¿Y qué tiene? El símbolo de San Benito, ¿sí? El símbolo de San Benito, la medalla de San Benito, todo esto que ven acá, ¿sí?, es parte del rito del exorcismo. Yo ya expliqué qué significa cada letra, que están en latín, ¿sí? Esta medalla la pueden tener también en la puerta. Sí, la remera es un poco polémica, pero está linda. Sí, la voy a usar. Sí, la voy a usar. Y lo otro que pueden tener, y que deberían tener, agua bendita, ¿sí? Agua bendita. Yo estoy pensando en hacer un video contando algunas de las cosas que me han pasado, sobre todo cuando toco estos temas. Se ve que no gusta, pero bueno, nada, muchas gracias por haber visto este video y seguramente nos vemos en una próxima clase.